Seguimos en la otra vuelta, estamos hasta las 20 con todas las noticias y una de las noticias del día fue que se conoció el índice de inflación de enero a través del INDEC. 4 puntos. Preocupante, con tarifas pisadas, con paritarias que no responden a la realidad, los aumentos otorgados. Bueno, de eso vamos a hablar con un gran economista y gran comunicador como es Enrique Seguach. Enrique, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Gracias por la presentación. Un poco exagerada, pero bueno, No, lo acepto. usted sabe que se lo merece, Enrique. Uno, gran admirador tuyo, tantos años viéndote comunicar economía, que no es fácil. Comunicar economía hay que ser muy didáctico para que el público en general pueda entender. Pero voy a la pregunta fácil o difícil. Estos 4 puntos de hoy, ¿qué representan a futuro? Bueno, a ver, la Argentina está pagando las consecuencias, en todo caso, de lo que pasó el año pasado, que fue la gran emisión monetaria derivada de la tensión del COVID. Argentina no tenía otros mecanismos, no tenía forma de endeudarse, no había reservas y se usó la maquinita del Banco Central, a mi juicio con cierto, digamos, subestimando las consecuencias, y entonces empezamos a crecer en la tasa de inflación del piso o del intervalo 1,5%, entre el 1 y 2, que fue en el pico de la pandemia o en el pico del confinamiento, después pasó a algún número entre el 2 y el 3, y ahora estamos en un número entre el 3 y el 4. Es difícil por ahora que ese número baje sustancialmente. Habrá meses que esté un poquito más cerca de 3 y otros meses que esté un poco más cerca del 4, pero esta es la inflación macroeconómica. O sea, el problema que tiene la Argentina es una inflación consecuencia de los desequilibrios fiscales financiados con emisión monetaria, a lo que se le suman, bueno, las tensiones derivadas de los precios de los alimentos, el tipo de cambio, etcétera. Pero esto es una inflación macro, no es que subió la carne o subió el pollo. Claro, subió el maíz. No es por una cuestión estacional, no es que algún producto estacional disparó la inflación, porque además, 4 puntos, a ver, dos cosas, déjame decirte, Enrique, 4 puntos de inflación en enero, pero 4,8 los alimentos, o sea, casi un punto más los alimentos. Y otro tema es que las tarifas están pisadas, las tarifas de servicios. Hay un montón de precios que hacen a la inflación y que están pisados, están congelados. O sea, esto te demuestra que vamos, el día que se abra el grifo, vamos a un escenario, creo yo, ¿no?, mucho más grave. Bueno, depende cómo lo trates, porque otra vez, las tarifas están pisadas, pero para pisar las tarifas necesitas subsidios, y los subsidios es gasto público, y el gasto público se financia con emisión. Así que, claro, sea por el lado de las tarifas o sea por el lado de la emisión, la inflación la tenés igual. Ahora es cierto que estamos en una especie de resorte porque primero, ya el gobierno anunció que va a intentar atrasar el tipo de cambio para que no pegue tanto en los precios, porque cuando decís inflación de alimentos, la verdad que la inflación de alimentos la tiene todo el mundo. Y en el mundo la inflación es 4% anual, no 4% mensual. No es que los alimentos suben en los precios internacionales de los alimentos suben para la Argentina, suben para todo el mundo. Ahora, ¿por qué en la Argentina se trasladan a los precios? Porque el tipo de cambio está indexado. O sea, el gobierno indexó el tipo de cambio al 4% y el tipo de cambio es el que traslada los precios de afuera a los precios internos. Entonces ya el gobierno anunció que va a tratar de alguna manera, atrasar un poquito el tipo de cambio o no indexarlo. Los ajustes salariales van a estar por debajo de la inflación, aunque se les promete que van a estar por arriba. Y bueno, por ahora el desequilibrio macro te lleva a una inflación como esta, y otra vez, insisto, quizá con controles de precios y con algunos acuerdos en la canasta familiar tengas algunos rubros que se muevan poco. Ahora encima están interviniendo los precios libres de las comunicaciones o de otros rubros que de hecho crecieron fuerte en enero porque se ajustaron independientemente de la regulación. Pero bueno, otra vez, la macro de Argentina te lleva a una inflación de 3 al 4, posiblemente otra vez con controles, con aprietes, con acuerdos, puedan bajar un poco, pero bueno, es difícil ver una inflación normal en la Argentina hasta que no cambie este esquema, ¿no? Enrique, vos sabés que el dólar es un ordenador de la economía, incluso para las economías minoristas, para las familias que ven en el dólar un posible ahorro, no. Estamos transitando una etapa muy curiosa. Hoy el dólar blue cerró 149, por debajo del dólar oficial o el dólar ahorro. ¿Por qué se está dando esto?
Bueno, a ver, hay dos cosas. Primero, porque hubo una especie de sobreahorro de muchas familias y muchas personas a lo largo del año pasado, y seguramente ahora, porque tiene más gastos, porque tienen las vacaciones o porque tienen el colegio de los chicos o lo que fuere, han tenido que vender para poder afrontar esos gastos, como una especie de ahorro que, bueno, con un plazo fijo, venció el plazo fijo y lo venden. El Banco Central ha estado interviniendo, ha estado vendiendo bonos y ha estado, de alguna manera, está vendiendo dólares en los mercados para aumentar la oferta, y es un mercado que obviamente está otra vez a los vaivenes de las expectativas, y como hoy el gobierno ha anunciado, como dije antes, que va a tratar de contener el tipo de cambio oficial y no aparece en el horizonte ningún elemento demasiado, digamos, distorsivo en el muy corto plazo, insisto, bueno, tenés un tipo de cambio blue, tranquilo, aunque los tipos de cambio más libres, digamos el contado con liquidación, el dólar bolsa, han estado subiendo, porque otra vez, con tasa de interés negativa, la alternativa de ahorro o de inversión de empresas más grandes o de inversores más sofisticados que acceden a estos mercados, está tirando el precio para arriba, ¿no? El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, en una entrevista que dio ayer, culpó mucho al gobierno de Cambiemos, al gobierno de Mauricio Macri, y lo responsabilizó de todos los males de la economía. Sin embargo, uno mira, a ver, lo vamos a escuchar. Dijo esto Martín Guzmán y lo analizamos juntos. El gobierno anterior tomó un préstamo de alrededor de 55.000, de los cuales 45.000. Sí, correcto. ¿Sí? ¿En qué momento pasó eso? Con Macri. ¿Y para qué se usó esa plata? No sé, parte se fugó y parte se intentó recomponer reserva, pero no pasó. Fíjate lo que nos pasa. Tomamos 45.000 millones de dólares de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país con 45.000 millones de dólares. No quedó nada. Ahora hay que resolver este problema. Bueno, ¿qué se hizo con ese 45.000 millones de dólares, que es el préstamo? La verdad que obtuvo Argentina? es una gran falacia. Es una gran falacia la que dice el ministro. Primero, la deuda es déficit, digamos. O sea, ningún país se endeuda para endeudarse. Se endeuda para financiar déficit o para financiar deuda anterior. El grueso de la deuda que se tomó con el fondo se usó para pagar otra deuda, digamos. De hecho, la deuda neta no aumentó en ese periodo, o aumentó levemente. Sí. De hecho, fuga de capitales hubo cuando no hubo endeudamiento. Hubo más fuga de capitales en el periodo kirchnerista que en el periodo de Macri. Y de hecho, este año la deuda pública subió 20.000 millones de dólares. Entonces uno podría decir, con el mismo argumento que usa el ministro, que yo no lo usaría, por supuesto, bueno, ¿cuánta infraestructura se podía haber construido con los 20.000 millones de deuda que se tomó? La deuda es déficit. Si no hay déficit previamente, no hay deuda. ¿Cuánto se cambió? A ver, una idea. ¿Cuánto se cambió deuda por deuda con esos 45.000 millones de dólares que tomó de préstamo? Y yo te diría, ¿cuánto se usó para pagar deuda? Correcto, no tengo el número exacto, pero debe ser el 70-80%. O sea, el 70-80% se usó para pagar deuda y el resto se usó para pagar déficit, o sea, para pagar gasto que se votó en el Congreso, y que cuando se hace el gasto nadie grita, cuando se vota el déficit nadie dice nada, y cuando vos te endeudás para pagarlo o cuando tenés que pagar la deuda para cubrirlo, todos rasgan la vestidura. La verdad que ese discurso es un discurso político. Yo entiendo que el ministro hace política y bueno, lo tiene que hacer. No es bueno que un ministro técnico haga política y no haga técnica, pero bueno, es lo que tenemos. Otros ministros han hecho lo mismo y Guzmán no escapa a la regla, ¿no? ¿Cómo ves el tema del gasto público? La verdad que en un año de pandemia, bueno, o emisión a lo loco, como decías vos recién, Enrique, pero también todo el mundo se ajustó. El sector privado se ajustó todo, porque la realidad hizo que se ajustara. Ahora, el sector público, nada. ¿Está bien? ¿Está mal? Digo, ¿se manejaron bien las variables? ¿Sabes lo que pasa? Bueno, yo creo que ha habido un mal manejo del gasto público, porque es cierto, había que ayudar a las empresas, había que ayudar a la gente que no tenía trabajo, y eso hay que justificarlo y hay que reconocerlo. Ahora, el sector público estuvo prácticamente cerrado el año pasado. O sea, todavía lo está, digamos, la justicia no funciona, el ANSES da turnos por la web para que no pagar nuevas jubilaciones, muchas reparticiones públicas, inclusive las escuelas que estuvieron trabajando a distancia y mucha gente que no fue a trabajar, con lo cual mucho gasto público no se debió haber, o sea, no tenía por qué hacerse, porque tenías las oficinas cerradas, no había gasto en electricidad, no había gasto en mobiliario, no había gasto en las cosas habituales que haces, y sin embargo se siguió gastando. Entonces, cuando vos tenés que usar un remedio tan malo como la emisión
para financiar el gasto y lo tenés que usar, tenés que ser muy cuidadoso en el uso del remedio, porque el remedio tiene efectos colaterales y hoy lo estamos viviendo, el efecto colateral sobre el dólar, sobre la brecha cambiaria y sobre la inflación. O sea que esta es consecuencia de ese mal manejo. Otra vez, había que usar la emisión porque no había otro remedio, pero dado que es un mal remedio, había que usarlo con cierto cuidado, ¿no? Enrique, muchas gracias por este contacto con nosotros aquí en La Nación Más. No, gracias a ustedes, que sigan muy bien. Fuerte abrazo. Vamos a la última tanda. En la otra vuelta ya volvemos. Nos queda mucho más para contar.